Move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. El dinero, digamos que tiene tres condiciones. Es un medio de pago, sirve para hacer transacciones, es una unidad de cuenta, que quiere decir que medimos el precio de los bienes a través de un número que se expresa en dinero, 100 pesos o 1000 pesos, y debería servir también con una tercera condición que es reserva de valor. Debería servir para que un dinero, una ganancia o una renta o un salario que obtuvimos lo podamos almacenar y después gastar en el futuro. Y hay distintas clases de dinero. Nosotros en Argentina tenemos bien claro que no es lo mismo nuestro dinero que el dinero emitido por otros países, por ejemplo, el dólar que emite los Estados Unidos. We don't create shit. We don't build anything. No. So if you got a client who bought stock at 8 and it now sits at 16 and he's all fucking happy, he wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home, you don't let him do that. Okay. Because that would make it real. Right. No, what do? You get another brilliant idea. Una de las discusiones por ahí más relevantes en la historia económica es si el dinero al final genera cambios en la economía real, es decir, si el dinero tiene efectos sobre la producción, el empleo y demás, o el dinero es simplemente lo que dijimos al principio, que es un medio de cambio, o sea, solamente está ahí para que cambiemos cosas. Bueno, si aumenta la cantidad de dinero, ¿eso puede generar más empleo? ¿Puede generar más producción? ¿Pueden cambiar la distribución del ingreso? ¿O simplemente eso corre por una cuenta y el dinero la convalida? ¿La inflación es el resultado que aumentó la cantidad de dinero? ¿O puede haber casos donde no aumenta la cantidad de dinero y hay inflación, o viceversa, donde aumenta la cantidad de dinero y no hay inflación? Entonces, hay muchas discusiones, pero en síntesis tiene que tener esas tres condiciones para hacer dinero, digamos. La avaricia, a falta de una palabra mejor, es buena. La avaricia es correcta. La avaricia funciona. La avaricia impulsa, encuentra caminos y captura, además, la esencia del espíritu evolutivo. La avaricia en todas sus formas da impulso a la vida, al dinero, al amor, al conocimiento, y ha determinado la evolución de la humanidad. Tal vez la ética sea la avaricia, en ese caso. Es una discusión vieja. Digamos que aspectos morales en la generación de ganancias, uno podría encontrar un sinnúmero de ejemplos donde lo que parece primar es que no hay aspectos morales ni aspectos éticos. Porque la producción de armas, por ejemplo, si uno le preguntara a cualquiera diría, che, sería mejor que no haya más armas en el mundo, y creo que cualquier persona respondería per se, bueno, sí, probablemente se matarían menos personas, habría menos asesinatos, habría menos asaltos violentos, en fin. Qué mejor que no tener más armas. Y sin embargo, el que produce armas gana mucha plata produciendo armas y sigue produciendo y cada vez más armas. Entonces, uno podría decir, en la práctica no hay ética. Claramente no. En la discusión teórica y filosófica, desde Aristóteles y los que empezaron a hablar de economía preliminarmente, consideraban que sí era necesaria una dimensión ética y, por ejemplo, todo lo que fue la tradición escolástica de la Iglesia durante mucho tiempo prohibió el interés. Es decir, que cuando uno tenga que repagar una deuda lo haga con un cargo que es el interés. Por ejemplo, el que Argentina le tiene que pagar al Fondo Monetario. Entonces, en muchos momentos sí hubo un intento por incorporar dimensiones éticas en el curso de la economía. Creo que lo que está prevaleciendo es más bien lo contrario. El tipo promedio de la calle asume que los expertos saben lo que hacen y se dice a sí mismo, si el banco quiere prestarme dinero, debo poder pagarlo. Y busca el sueño americano y compra su casa. Los bancos sabían que prestar sin solvencia era arriesgado. Enfócate en la solvencia. Y para controlar las pérdidas, los bancos compraron seguros. Si las hipotecas no se pagaban, la aseguradora pagaba. Intercambio de deudas. El banco asegura sus pérdidas potenciales para eliminar los riesgos de sus libros
e invertir más y ganar más. Muchas compañías aseguraron sus hipotecas y una fue tan estúpida que aceptó riesgos difíciles de creer. AIG. Y enfócate en estúpida. ¿Y cuando me pregunten por qué lo hicieron? ¿Comisiones? Cientos de millones en comisiones. AIG pensó que los precios de bienes raíces subirían más, pero pasó lo inesperado. Los precios de las casas cayeron. Y para el pobre diablo que compró su casa, la tarifa baja de su hipoteca se acaba. Sus mensualidades suben y deja de pagar. Las hipotecas aseguradas aumentan y AIG tiene que pagar los intercambios. Todos ellos, en todo el mundo, al mismo tiempo. Endeudarte es una solución que vos encontrás porque no podés solucionarlo sin endeudarte. Esa es la primera respuesta, que es, no es la opción A, pero puede llegar a ser una opción B por una razón, que es que muchas veces cuando uno tiene que gastar en algo o invertir en algo o consumir algo, pero sobre todo invertir, necesita una cantidad de dinero que probablemente no la tenga. Entonces no es posible acceder si no es a través de un préstamo. Pero lo que conlleva ese razonamiento es que yo voy a tener la capacidad de repagarlo. Entonces, efectivamente, yo te podría decir, vos me podrías decir, bueno, la deuda per se es mala, pero si vos cómo vas a construir una casa si no lograste ahorrar durante, que yo tenés 30 años, trabajaste 10, muy probablemente no vas a tener en ese momento a los 30 toda la plata necesaria para comprar la casa, entonces te vas a tener que endeudar y eso no necesariamente es malo. Siempre que vos sepas que después vas a generar un flujo de ingresos que te va a permitir repagar. Entonces, la deuda en sí no es una mala palabra. Ahora, los estados, cuando se endeudan, muchas veces tienen que recurrir a esa deuda porque no tienen los fondos. Si nosotros si Argentina quiere construir una planta nuclear, por ejemplo, se necesita mucha inversión, no la va a tener, no sería irracional que se endeude. El punto siempre después es cuáles son las condiciones de la deuda, cómo el Estado la contrajo, contra quién, en qué moneda, con qué plazo, qué pasaría si no la puede pagar en un momento, cuáles son las cláusulas que se activan, cómo puede renegociar en ese caso, y bueno, en síntesis, cuáles son las condiciones que le permiten hacerla más pagable o menos pagable. Entonces, los estados se endeudan, todos los estados funcionan con deuda, no hay estado que no se endeude. La pregunta siempre va a ser cómo te endeudas y para qué, ¿no? Esas son las dos claves. Si te vas a endeudar para hacer una planta nuclear que va a generar energía y que te va a aliviar problemas de producción, es una buena deuda, digamos así. Si lo vas a hacer para hacer una represa también, es una buena deuda. Si te vas a endeudar y esa plata se va a terminar fugando del país, y no, es un endeudamiento que no va a contribuir a mejorar en ningún aspecto y te va a ser mucho más difícil pagarlo después. Entonces, cuando pasa eso, digamos que se condiciona la capacidad de cualquier economía, cualquier estado, de atender sus necesidades de salud, de educación, vivienda, etc. Ahí lo que nosotros estamos muy acostumbrados a mirar es lo que se llama el riesgo país, que es decir, la tasa de interés por encima de la tasa de interés del dinero mundial, que es la de Estados Unidos. Entonces, todos los puntos por encima de esa tasa de interés se llaman riesgo país. Si Estados Unidos paga una tasa de interés de 2% y Argentina paga de 10%, quiere decir que es mucho más riesgoso prestarle a Argentina y por eso paga una tasa de interés más alta. Entonces, efectivamente se mira cuáles son las condiciones del deudor para fijar las condiciones del contrato y muchas veces, de vuelta, lo que pasa es que se ven más penalizados aquellos que tienen una mala reputación, alguien que no pagó antes la deuda, que le cuesta comprometerse a pagarla, que no está generando los recursos para pagarla. Los bonos hipotecarios de Luis Reinieri eran increíblemente rentables para los grandes bancos. Ganaron miles de millones con el 2% que cobraban por cada uno de esos bonos. Pero empezaron a quedarse sin hipotecas que incluían otros. Al fin y al cabo, hay un número limitado de casas y personas con un empleo para poder comprarlas, ¿no? Y los bancos tuvieron que llenar esos bonos con hipotecas de alto riesgo. Gracias, Bender. Para mantener la máquina de hacer dinero en marcha, ¿vale? Por cierto, esas hipotecas de alto riesgo se llaman subprime. Así que cuando oigan subprime, piensen en basura. Nuestro amigo Michael Berry descubrió que esos bonos, que supuestamente eran en un 65% triple A,
en realidad eran basura. Iba a vender en corto los bonos, o sea, apostar contra ellos. ¿Entendido? Genial. Un poco la crisis de Estados Unidos surge en un sector particular, que son las hipotecas, o sea, los préstamos hipotecarios para viviendas, que se llamaban subprime, que era a sectores de menores ingresos, de los más bajos ingresos. Entonces lo que pasó fue que hubo un boom, una burbuja de crédito a muchas familias que no tenían un alto poder adquisitivo, un alto nivel de ingreso, y que era muy probable, o mucho más probable, que no pudiesen pagar ese préstamo para construir su vivienda en el futuro, porque eran los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. Sin embargo, a pesar de que no eran solventes para pagar, se les prestó una enorme cantidad de dinero. Al mismo tiempo, lo que se originó es lo que vos decís, una especie de empaquetamiento de distintos préstamos para generar un nuevo activo. Y eso aparece en el mercado y yo puedo apostar sobre esa hipoteca. Y apuesto, estas familias que pidieron no van a poder pagar. Si no van a poder pagar, yo apuesto y vos me vas a pagar como tasa de interés, como retorno, un 20% de tasa de interés. Voy a tener mucha ganancia si esas personas quiebran. Si esos activos disminuyen solo un 25% y siguen en nuestros libros, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía. Así que lo que me está diciendo es que la música está a punto de parar y nos vamos a quedar sujetando la mayor bolsa de excrementos malolientes jamás reunida en la historia del capitalismo. Lo que este modelo muestra es que ahora la música va frenando. Si llegara a pararse, como dicen, este modelo ni se acercaría a ese escenario. Podría ser bastante peor. Estoy aquí para adivinar lo que va a hacer la música dentro de una semana, un mes o un año. Y esta noche aquí me temo que no oigo nada de nada. Solo silencio. Lo que termina pasando es que en algún momento, como siempre, bueno, acá lo que diría parte de la teoría económica es que a lo largo de la historia económica hay booms donde se hacen muchos préstamos, pero no tienen respaldo. Cuando empiezan a caer, cuando se empieza a advertir que eso es insolvente, que no se va a poder pagar, que las empresas no existen, que los balances fueron adulterados, empieza a caer como por efecto dominó el resto de los activos y empiezan a quebrar uno tras otro. Y si muchos bancos tenían préstamos de este tipo, empiezan a quebrar los bancos porque no tienen la capacidad de repago de esos activos. Eso fue un poco el disparador de la crisis que se fue propagando hacia distintos sectores que tenían apuestas sobre estos activos. Y fueron cayendo muchos bancos muy importantes que fueron rescatados otra vez por el Estado, en ese caso en el gobierno de George Bush, que fue el presidente de Estados Unidos en ese momento. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? No, fugazi. It's a fake. Yeah, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right. All right? Right. Pareciera ser que crecientemente lo que ocurre con los medios digitales es que han generado, sobre todo en la juventud, esta idea de que asociemos la diversión, el ocio, con la generación de dinero. Entonces aparece como un medio de diversión o de interacción incluso a veces la idea de ganar dinero, digamos, reemplazando otras tareas de ocio, reemplazando otras tareas de divertimiento, de esparcimiento o de sociabilidad. Y eso, bueno, genera efectos, porque este ocio, particularmente el dinero, bueno, modifica nuestras conductas, modifica nuestra esperanza de vida, modifica nuestra inmediata capacidad de consumo
y modifica mucho más nuestro estado de ánimo en términos de materialmente cómo vamos a poder resistir si fallamos en las apuestas. Entonces creo que ahí hay una deriva un poco problemática en términos de que se empieza a asociar el divertimiento, el goce o el bienestar solamente con generar dinero, y eso, bueno, desplaza otras cosas. Eso genera que haya muchos jóvenes que tengan la pulsión creciente de encontrar o buscar una vocación por esa vía y decir, yo quiero esto, pero una especie de vocación inversa, porque la vocación se supone que es algo que uno quiere hacer independientemente de la cantidad de dinero que gane. Y sin embargo esto es un efecto inverso, esto es lo que genera dinero y yo quiero hacer esto pero porque genera dinero. A lo mejor, si no genera dinero, esa sería una buena pregunta, si no genera dinero, ¿te gustaría ser streamer? ¿Te gustaría hacer videos y demás? Capaz que sí, pero pareciera ser que no, que es un vehículo muy rápido para hacer ganancias en el muy corto plazo. Y bueno, obviamente todos los casos conocidos son los casos exitosos. Entonces esa imagen de la generación de dinero rápido creo que incluso también se ve mucho en muchos clips de video que he estado viendo por casualidad recientemente sobre fenómenos con el trap o con la música urbana, para decirlo muy rápido, donde también hay una estética del dinero, una estética de alguien que tiene un auto muy lujoso, que tiene un séquito generalmente es un varón que tiene un séquito de bailarinas muy bien vestidas y bueno, ostenta también que tiene dinero, vamos a decirlo así, y creo que hay digamos, una moda sobre estas cuestiones. Si la acción X es la acción que te va a generar un aumento sobrenatural, puede ser que muy rápidamente mucha gente invierta en esa acción y lo genere, pero cuando se hace absolutamente masivo, necesariamente eso tiene que caer, deja de tener el atractivo que tenía, porque ya necesita una cierta capacidad de respaldo sobre la apuesta que está detrás, que bueno, la empieza a ser menos rentable en el futuro. Todo el mundo va a tener que perder en un momento. Y eso es lo que ocurre muchas veces en las crisis. Las crisis demuestran de manera cabal que el momento del todos ganan pasó y el momento del todos pierden, pero sobre todo la mayoría pierde mucho, es lo que prima generalmente con los ciclos. Siempre tenemos esos ciclos. Vos conocías la soberanía sobre un territorio allí donde operaba el dinero de quien regía ese territorio. Entonces, cuando un imperio invadía, por ejemplo, el Imperio Romano, una de las primeras cosas que determinaban hasta dónde llegaba el Imperio Romano es la moneda con la que se cambiaba en ese territorio. Entonces siempre hubo una asociación entre el poder de un Estado y el respaldo que tiene a través del dinero. La novedad que traen las criptomonedas es que deja de ser los Estados las que las imprimen. Para algunos es simplemente un activo más que permite la tercera condición, que es reservar valor, ahorrar a través de criptomonedas, aunque una cosa que pone en discusión si eso sirve es la volatilidad que tienen. Es decir, que si vos mirás el precio del Bitcoin, en un momento puede ser muy alto, más de $100.000 por Bitcoin, y tal vez 2 o 3 meses antes era 20.000, pero tal vez 2 o 3 meses antes era 150.000. Entonces, si tiene tanta volatilidad, es difícil que sea una reserva de valor, porque no sabemos cómo se va a mover. Y además no rige por la operatoria de la emisión de dinero tradicional. Entonces eso le pone una tensión al punto. Y la otra es si puede ser un medio de cambio. O sea, podemos usar Bitcoin. Bueno, está creciendo. De hecho, hay países que han implementado y adoptado el Bitcoin como moneda de cambio, aunque al final no se termina de plasmar así. No termina de pasar que en El Salvador la gente compra y vende con Bitcoin como se proponía. Desde mi punto de vista, no es algo que altere el sistema financiero. Me parece que es un activo más
que cumple la misma función que han cumplido otros activos, que puede permitir guardar valor o no, y veremos qué plazo tiene. No creo que reemplace el dinero de los estados en el largo plazo. I went in. I am talking about giving you $100 million. That's not going to do it. 150. Love to help you, but I can't. 175. I wish I could. I'm just thinking if it, no. 275. $300 million. How far do we got to go? If you go above 4, we might have something. I can do that. It's a fraud. Basically just a big Ponzi scheme. What's a Ponzi scheme? What are we going to do? 50 million? 50 billion with a B. Mom, do you understand what he's done? I'm tired of being hated. You got yourself into trouble. You couldn't get out. Why does the world hate me? They all think I'm some kind of a mastermind. Lo que pasa ahí es que si vos entraste, claramente lo que querés hacer es perseguir que siga el juego mientras te permita obtener ganancias, ¿no? Entonces, si se quiere, esa es una conducta racional. Yo ya sé que estoy en un Ponzi, pero voy a saber salir en el momento adecuado. Claro, ese es el razonamiento personal, pero esto lo decía un economista inglés que se llamaba Keynes. Keynes decía, las acciones racionales en el sistema capitalista no nos llevan a soluciones racionales. Racionalmente, vos podés pensar, entro y salgo y voy a ganar, pero eso socialmente va a generar un descalabro en la sociedad, como pasa cada vez que se cae un esquema Ponzi. Entonces, ahí aparece una discusión teórica, que es, esto de los Ponzi los tenés que regular, y los tiene que regular alguien, y generalmente tiene que ser el Estado, o una entidad que no sea un privado, porque, de vuelta, a pesar de que tenga un origen, un embrión racional, por la conducta que tiene cada persona, al final eso no da soluciones racionales, da soluciones de crisis, de descalabro del sistema. Entonces, nos vuelve a meter en esa discusión sobre si el Estado debería o no regular, en general en la economía y en este caso también. La razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de $6,000 podrían ser de hasta $60,000. ¿En serio? ¿Eso cuesta mi hipoteca? Exacto, podrías pagar tu hipoteca. ¿Estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometerte una cosa, aún en este mercado. Es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Durante mucho tiempo se discutió si la informática o la digitalización eran un cambio en la economía. Hay una frase de un economista premio Nobel, Solow, que decía, el impacto informático es extraordinario, se ve en todos lados, menos en las estadísticas. Lo que quería decir es, muchos dicen que es una revolución industrial, como fue la vieja revolución industrial, pero sin embargo miramos los números y la economía no crece más porque haya más computadoras, digitalización, pantallas. No está pasando. La pregunta es, ¿eso generará que podamos aumentar lo que producimos para satisfacer las necesidades que tenemos? No parece estar lográndolo. Y ahí se abre una segunda subpregunta, que es, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Va a ser una revolución en el ámbito de la economía productiva? ¿Va a reemplazar trabajo humano? ¿Va a generar nuevo trabajo humano? Si se reemplaza más de lo que se genera, ¿qué va a pasar con ese desempleo? ¿Cómo se va a reabsorber? ¿Cómo se van a generar ingresos en países que no tienen la capacidad de generar inteligencia artificial? Entonces, ese proceso, ¿a qué va a abrir lugar? ¿Va a profundizar las tendencias que decíamos antes? ¿Va a pasar algo que pareciera emerger, que es que los países van a empezar a protegerse cada vez más y, al revés de lo que ocurre en Argentina, regular mucho más sus sistemas productivos, su método de protección del empleo, y eso va a cerrar más las economías? Esa es otra discusión que se abre en ese camino. I'll stand sit you as chairman, CEO, head of the firm. Dad, you what?
It just said, son. Oh, we're not listening as usual. But wait, you're not, what? It's no big deal. I'm staying on. We can discuss the details. You didn't tell me. We can announce you're in pole position pending events, a move up or whatever. Pending events? Okay, come on, let's eat. Dad, wait. Fuck. I don't know what you're fucking laughing about. I'm not even laughing. What? Fuck. What the fuck? I mean, he can't just... Right? He's gonna blow the firm's credibility. I mean, did he look okay to you? Oh, come on. Ken, this is typical. It's Dad. Por un lado, hacia el futuro lo que parece haber, y esto aparentemente es algo que rige a lo largo de la historia, por lo menos del capitalismo, que es el sistema en el que vivimos, hay momentos en donde países tienen una hegemonía o tienen una capacidad para liderar el proceso productivo a escala global. Quiere decir que hay un país o un sector, un grupo de países, pero generalmente es un país, el que fija las reglas con los que todos los demás se van a regir. Y eso más o menos define qué se produce, quién lo produce, cuánto vale. Y eso determina cómo se distribuye el ingreso, cómo viven las personas, etc. Entonces, el primer cambio que parece estar produciéndose, para hablar del futuro, es que hay una hegemonía, que es la hegemonía de Estados Unidos, que parece perder fuerza y quien emerge pareciera ser la economía asiática o china. Eso genera un cambio muy importante porque deslocaliza empresas, lleva trabajo desde Europa o Estados Unidos hacia zonas de Asia, y de hecho la victoria de Trump en Estados Unidos es un resultado de ese fenómeno. Es la idea de tratar de evitar que el empleo huya hacia China, por ejemplo. Y eso, bueno, produce grandes cambios. Entonces, ahí hay muchas discusiones que se abren. Es esos procesos que fueron liderados antes por Estados Unidos, antes por Inglaterra, bueno, tenían unas normas internacionales, tenían un sistema monetario. Por ejemplo, actualmente rige el dólar. ¿Va a seguir rigiendo el dólar? ¿Va a ser papel pintado el dólar dentro de algunos años? No sabemos. ¿Va a pasar a ser el yuan, la moneda de cambio principal? ¿Va a pasar a ser la moneda de los BRICS? ¿Qué va a producir América Latina, por ejemplo? ¿Va a seguir produciendo materias primas para China? ¿Se va a integrar en alguna cadena específica industrial que tenga que ver con ese sector? ¿Va a seguir apostando a que Estados Unidos va a ser la economía dominante y cuando sea necesario le pedirá deuda para repagar compromisos? ¿El Fondo Monetario va a ser el mismo actor? Bueno, hay un montón de cosas ahí, pero en síntesis digamos que parece estar viéndose ese fenómeno y dispara muchas cosas. No me avergüenza admitirlo. Cuando llegué a prisión, estaba aterrorizado. Belfort, de pie. Pero no debía estarlo. Verán, por un momento fugaz, olvidé que era rico. Y vivía en un lugar donde todo estaba a la venta.